todo lo que está en nuestra vida se puede comparar con lo que sería una semilla. Todo lo que cultivemos en nuestro interior, eso es lo que va a crecer. No puede surgir algo que no estamos sembrando o cultivando. Si yo quiero sembrar manzanas y siembro manzanas, no me van a salir aguacates, no me va a salir otra cosa. Y en nuestra vida, que estamos en búsqueda de confiar en el Señor, ese es un punto bien importante porque estamos aprendiendo a confiar en Dios, sí, pero eso es algo que se va a cultivar. No va a aparecer de pronto o no va a ser solo con que yo me lo diga que declaro y confieso tener fe, sino que es algo que necesitamos cultivar siempre. Amén. El día de hoy el tema de esta reflexión es así: la confianza se cultiva, y es algo importante que necesitamos revisar para que podamos estar y vivir una vida que sea libre de todo mal. Amén. Quiero leer Mateo 6:27. Dice así: por lo demás, ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? ¿Quién en este lugar se ha llegado a preocupar por algo? Todos nos hemos llegado a preocupar por algo en algún momento de nuestra vida. Todos. Eso es igual, sin excepción. ¿La preocupación hace algo por nosotros? ¿Nos sirve de algo preocuparnos? El preocuparme de algo nos podría llegar a beneficiar si se utiliza de una manera correcta. O sea, nos mencionaría ayudar entonces a organizarnos, a planear, a ver qué puedo hacer para que una situación pueda cambiar o mejorar. Bueno, en cuanto a la preocupación, podríamos decir que como tal puede llegar a ayudarnos justamente a eso. Saber también qué es lo que debemos de poner en las manos de Dios. Pero hay algo importante: cuando hablamos de preocupación, a veces se llega o lo llegamos a mezclar con miedo, como si fueran lo mismo. Y en la Biblia sí encontramos mensajes, palabras, varios versículos que nos hablan sobre el no tener miedo, y también algunos en menor cantidad, pero que nos hablan sobre vivir sin preocuparnos, sin preocupaciones. Pero no son exactamente lo mismo, no son lo mismo. Preocuparse no es lo mismo que tener miedo. Dios siempre nos invita a no tener miedo. Nos dice: no temas, yo soy contigo, no temas por esto, no temas por lo otro. Pero es algo completamente distinto a la cuestión de ocuparnos o preocuparnos. Preocuparme, que es simplemente es ocupar mi pensamiento en algo. Eso es algo en lo que me estoy ocupando, preocupando. Si lo buscamos así, sería básicamente eso: cuando nuestra mente se está ocupando en un tema. Y el miedo es una alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro o un eventual daño, ya sea producto de la imaginación o propio de la realidad. Uno es una alteración y el otro es en qué se están dirigiendo mis pensamientos. En el primero puede ser en algo que beneficia mi vida o algo que afecta mi vida. El miedo es algo con lo que me hace sentir una alerta ante un peligro o un posible daño. No son lo mismo. Jesús nos dice que no nos preocupemos por nuestra vida, por la comida, por el cuerpo, por todo eso. No nos preocupemos o no ocupemos tanto nuestro pensamiento en eso, porque Dios se va a ocupar de ahí. Preocuparse podría ser como tener un pensamiento constante acerca de los resultados de algo que podemos hacer o puede ocurrir, algo que puede venir en el futuro, de una situación que nos rodea. Cuando ese pensamiento ya ocupa en mi mente más tiempo del necesario, es cuando comienza a afectarme. Nosotros nos ocupamos para todo, o planeamos y organizamos las cosas. Si alguien, digamos, trabaja, distribuye un poquito lo que gana en diferentes cosas. Me estoy ocupando, estoy prestándole cierta atención, y eso no nos provoca ningún inconveniente. Pero si yo pienso en algo más tiempo del indicado, es cuando comienza a darme también algunos problemas. Necesitamos revisar esa parte. Nosotros podemos confiar en el Señor, en que todo lo que podamos necesitar proviene de Él. Amén. Pero ¿qué necesito para no preocuparme?
¿Qué necesito para no tener miedo? ¿Qué necesitaría para que mi atención solo se dirija a algunos temas el tiempo que le corresponde? Porque realmente siempre es necesario prestar atención a las cosas, organizarnos, planear, tener cuidado ante algunas situaciones. Nada de eso es algo malo o negativo a nuestra vida. Simplemente es cuando ya excede la cuestión necesaria. Como cualquier cosa, si sembramos una plantita, necesita cierta cantidad de agua, le doy más agua de la que necesita, se va a ahogar. Necesitamos comer, pero si comemos de más, nos va a afectar. Necesitamos muchas cosas, pero si lo hacemos más de lo que es necesario, ya comienza a darnos también muchos problemas. Ahora, hay muchos de nosotros que quizá hemos estado buscando dejar de preocuparnos por algo, dejar de tener miedo por algo. Y hay algo que es importante, y la cuestión con el mensaje o el título también es que la confianza se cultiva. Si quiero confiar en Dios, no me puedo forzar en confiar en Dios. No es que me diga yo en la mañana y esté asustado por alguna noticia o algo que pueda pasar y que yo hoy me diga, no me voy a preocupar, voy a confiar en Dios. Que está bonito y suena bien, pero así no voy a poder hacerlo jamás. Nunca lo voy a lograr de esa manera. Entonces debemos de cuidarnos de pensamientos o de indicaciones como esa, en que la preocupación va a dejar nuestra mente si lo declaramos y lo rechazamos. O si solo lo digo así, como tal, eso, aunque está bonito y suena bien, no se va a poder llevar a cabo. Así sería muy complicado que alguien consiga realmente liberarse de algo. Si lo consiguieron, pues realmente fue algo en, pues, aplausos, un gran éxito, un grandísimo logro, porque es prácticamente imposible hacerlo simplemente así. Porque eso nos lleva a luchar, a intentar forzar, quitar algo que se ha sembrado en nuestra vida, que se ha cultivado por otra cosa, que en ese momento no tiene la fuerza suficiente para mi vida. Eso va a crear siempre más frustración y lo va a hacer más difícil. Si alguien nos dice, es que estoy muy triste, quiero dejar de estar triste, y le decimos algo así, pues ánimo, échale ganas, pues no estés triste. Si alguien dice, es que siento que no puedo con esas cosas, y yo le digo, bueno, pues tú puedes, hazlo. Si yo digo esas cosas, pues realmente pues ni estoy ayudando y estoy creando más y más problemas. Son con buena intención, pero así nunca se va a poder lograr. Para yo poder quitar un temor, ese temor no surgió hoy de la nada, o una angustia no surgió hoy de la nada. Se fue formando de a poquito como un árbol, una plantita. Mi preocupación o el acostumbrarme a alterarme por ciertas cosas o ciertos temas, lo fui aprendiendo con el avanzar del tiempo, no fue instantáneo. Y si yo instantáneo quiero cambiar el arbolito de la preocupación por un arbolito de confianza total en Dios, va a ser complicado porque necesito primero quitar el arbolito anterior. Si no, sería algo similar como esta cuestión que hay con las plantas, en que puedo ponerle una ramita de un árbol en otra. De ahí puede crecer, puede continuar. Pero si no quito el árbol anterior, pues todo se está basando en eso. Y yo puedo saberme varios versículos de la palabra de Dios, pero si no se quitaron las raíces de lo anterior, que me hace estar preocupado y me asusta, no va a poder crecer lo que venga de la palabra de Dios. No dejaré de preocuparme, y ahora me frustraré más porque ahora sé el versículo que me dice que pues Jesús dio todo y por sus heridas, por sus llagas fuimos sanados. Yo puedo saberlo, pero no soy capaz de confiar en el Señor para que esa salud pueda manifestarse en mi vida, no porque esté haciendo algo mal, sino porque todavía no se ha quitado el árbol anterior, las raíces anteriores, y solo quiero hacerle esa parte. Es como si solo pongo la ramita sobre el árbol que ya estaba existente y quiero que crezca, y que crezca limpio, que crezca como es tal cual la palabra de Dios, pero no se va a poder hacer nunca así. Amén. Entonces evitemos siempre recomendaciones de ese tipo, o si las escuchamos,
pues no las tomemos. Sabemos que es con buena intención, pero así no se va a poder. No necesitamos reemplazar, sino sembrar algo nuevo, sembrar algo distinto. Lo nuevo que siembre, que sea superior, más fuerte, más grande, va a poder quitar lo viejo. Cuando sembremos la palabra de Dios, entonces las preocupaciones y el miedo se van a alejar de nuestra vida, pero porque estoy sembrando lo que es de la palabra de Dios. No lo estoy forzando, no lo estoy intentando reemplazar. En Filipenses 4, 6 y 7 dice así: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. No se preocupen de nada, pero para eso necesito haber cultivado justamente eso, ese saber que Dios está al pendiente de mí, que Dios nos ama, que Dios nos va a cuidar y a proteger. Si eso se sembró, no nos va a costar nada de trabajo creerlo, pero si no está eso sembrado y están otras cosas, no voy a poder creer algo que pareciera que es muy sencillo. Porque escuchamos muy comúnmente esas frases: pues yo confío en Dios y todo va a estar bien. Pero cuando eso está sembrado realmente en nuestra vida, es cuando puede realmente expresarse y manifestarse y todo va a estar bien y estamos libres de todo mal. Sabemos que Dios puede suplir todas nuestras necesidades, dice, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sabemos que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, por sus llagas hemos sido sanados. Sabemos que Él está y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero necesitamos desde el principio sembrar, cultivar eso. En 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todos sabemos que el Señor está al pendiente de nosotros, ¿sí? Entonces aquí es solamente revisar. Si es que en mi vida hay preocupación, hay temor sobre algo y ya me está impidiendo moverme, no es hasta el punto en el que me ayuda a saber: necesito entregarle esto al Señor, necesito ocuparme de esta manera para que esto mejore o se solucione. Necesitamos revisar cómo están esas semillas en nuestra vida. ¿Qué tanto hemos cultivado y cuidado esa semilla sobre la confianza en el Señor? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Nos falta mucho? Ahora una pregunta también muy importante. Lo que estaba antes de intentar sembrar la palabra de Dios, ¿lo quitamos por completo? ¿O sigue estando ese arbolito que nos llevaba a preocuparnos y estamos forzando reemplazarlos? Así no va a poder crecer la palabra de Dios en nuestra vida. Así es prácticamente querer sembrar la palabra de Dios sobre las raíces de otro árbol. Pues no se va a poder. Eso nos va a llevar a buscar arreglar el problema, pero no mediante la palabra de Dios. No vamos a poder confiar en Él. Entonces vamos a sembrar la palabra de Dios. No es un trasplante de arbolitos, sino que es hacerlo desde el principio. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado o hemos sido las personas que estamos en la iglesia, estamos acercándonos al Señor, pero tenemos todavía conductas que dañan a otras personas? Voy a la iglesia, me aprendo los versículos, la palabra de Dios, busco estar en oración, busco todo eso, pero soy una persona que habla mal de otros y critica a las otras personas. Pues ahí no está solamente el arbolito de la palabra de Dios que yo quiero sembrar. No puede salir bien porque se está mezclando con lo que ya estaba antes, y tal vez puedo yo aprender algo de la palabra de Dios, pero como lo estoy haciendo en el arbolito anterior, sigue creciendo así, solamente ahora nombrando que es algo en cuanto a la palabra de Dios. Tal vez ya no hablo solo mal de las personas, sino ahora hablo mal de cómo desobedecen la palabra de Dios y cómo tal vez mi actuar es el correcto.
Tal vez yo ya intento o suelo criticar a otras personas en todo lo que están hablando y yo, no, eso así no es. Eso está inadecuadamente. Así no es como Dios quiere que se hagan. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿eso qué sería? Pues es el arbolito anterior que estoy intentando que continúe creciendo con lo de la palabra de Dios, pero eso siempre nos va a generar muchísimos problemas a nosotros, porque va a dificultar que podamos enfrentar muchas cosas. Quizá como no se hizo ese sembrado al principio y yo lo estoy colocando sobre el árbol anterior, y a mí se me llevó a pensar que, por ejemplo, lo que yo puedo sentir como mis emociones no son para nada importantes ni relacionadas por algo que me permita creer en el Señor. A veces las considero, por ejemplo, un estorbo, ¿no? Y yo avancé así, crecí de esa manera. Después comienzo a escuchar la palabra de Dios que dice pues que somos sanos. Pero como ignoro esa parte, lo más probable es que no lo pueda conseguir. Y tal vez yo lo estoy enseñando, pero tal vez cuando me ocurre a mí, yo no soy capaz de manejar la situación. Quizá yo puedo decir, es que eso no importa nada de lo que uno siente, nada más di lo que está en la palabra de Dios. Pero si no logro sentirlo tampoco, es que realmente no lo estoy creyendo. No es solamente hablarlo como una rutina de palabras o como un conjuro, como en unas películas podremos encontrar. Hay ciertas palabras, un hechizo y hacen algo, ¿no? Caricaturas o alguna película, y solo repetir la frase en ese orden y ya provoca que algo pase. Pues no ocurre de esa manera. Necesito tener la confianza, pero esa confianza se siente. Esa confianza, las mismas emociones me están mostrando si lo estoy realmente creyendo o no. Y no necesitamos tener mucho cuidado. Hay muchos casos en los que incluso yo podría pensar que las emociones no son para nada importantes, lo comparto e invito a otras personas a que las hagan a un lado, pero tal vez ocurra algo muy grande para mi vida que no lo puedo manejar y no puedo salir de esa situación. ¿Pero era mala intención? No, realmente no, solamente no nos ocupamos de sembrar desde el principio de la palabra de Dios y que eso nos ayude a identificar qué es lo que tengo que arrancar. Y estamos teniendo dos árboles en nuestra vida. Amén. Y no dos árboles como una doble vida, o que estoy teniendo una vida pecando y otra vida mostrando otra cosa. No, o sea, simplemente es como fuimos creciendo en nuestra vida. Nunca nadie va a tener una vida en la que creció feliz por completo o con todas las necesidades cubiertas. Eso no se puede. Porque a cada persona le toca ser cuidado por personas que tienen otras necesidades y no pueden cubrir todas las necesidades de la generación siguiente, y ellos no van a poder cubrir las necesidades de la generación siguiente, y así ha estado avanzando por años y por años. Nadie está por completo con todo cubierto. Entonces todos tenemos ese arbolito que está creciendo en direcciones diferentes a lo que Dios quiere para nuestra vida. Quizás estamos muy enojados, somos dados a conversar así, y quiero entrar la palabra de Dios, pero no se modifica, no se quita el arbolito anterior, seguirá estando eso presente. Si mi única manera de hablar con otras personas, por ejemplo, es hablar mal de algo, criticar algo, y quiero meter la palabra de Dios, pues seguiré hablando mal y criticando, pero utilizando lo poquito que conozco o razono de algún versículo que me aprenda. Pero eso no va a cambiar mi vida, eso no va a cambiar la vida de nadie, eso no va a formar nada en beneficio, al contrario, solo lo va a estar deteniendo y afectando. Y nuestra búsqueda de acercarnos al Señor realmente es tener esa vida tan sencilla y simple como es hablar directamente con Él. Pero todo esto siempre nos lo va a limitar, todo esto siempre lo impide. ¿Por qué no me puedo acercar más al Señor con toda tal confianza? Porque hay cosas que me están estorbando. No es Dios el que no quiera hacerlo. Quizá necesitaba que la salud se manifestara en mi vida o en la vida de algún familiar. Y yo me intenté obligar a creerlo y me lo dije y lo grité y no pudo ocurrir la sanidad, la salud. No fue porque Dios no quisiera
y tampoco es en que dijéramos que somos faltos de fe. Nos faltaba cultivar y quitar lo que estaba anteriormente, porque ese es el detalle importante. A veces nos ocupamos en intentar cultivar algo nuevo, pero si no quito lo anterior, no va a poder crecer limpio ahí. Si no me ocupo, y con la ayuda de Dios, a que eso se vaya filtrando y arrancar los arbolitos anteriores de temores, inseguridades, de heridas, sobre eso va a estar creciendo la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios no sea poderosa y que no pueda quitarlo, sino que eso es lo que nosotros le estamos permitiendo que pase. Le estamos diciendo que a lo que viene se amolde a lo que no se ha quitado. Amén. Y es lo que necesitamos tener siempre muchísimo cuidado. Si queremos echar nuestra ansiedad sobre Él, necesitamos tener esa seguridad de que Él tiene el cuidado de nosotros. Amén. Lo que sembremos de la palabra de Dios siempre puede vencer los problemas que estamos enfrentando. Se pueden quitar los pensamientos negativos por algo que es más poderoso, que es la palabra de Dios. Pero necesitamos tener esa disposición de ver cómo está nuestra vida. Ocupar nuestro pensamiento en algo, en algún tema, no es nada malo. ¿Qué lo hace malo? El tema en que lo estoy enfocando. Yo puedo ocuparme o preocuparme, que sería eso, dedicar mucha de mi atención a algo que me gusta, algo divertido, algo que me hace sentir bien. Y ahí, eso nadie lo va a querer quitar, pero es el mismo proceso, solo es ocupar mi pensamiento en algo. Lo puedo cambiar en otro tema. El miedo es diferente, ese sí, y es por eso que ahí el Señor sí nos da, hay muchos versículos que nos hablan sobre no tener miedo. Pero sí hay una diferencia muy clara en cuanto a miedo y preocupación. Preocuparnos no tiene nada de negativo a nuestra vida. Nos puede ayudar muchísimo a organizarnos, a solucionar algo, saber que si algo necesita surgir, hay acciones que necesitamos llevar a cabo, y es algo que nos puede beneficiar. Pero aquí la invitación es no confiarnos en que la confianza en Dios se va a desarrollar solita, porque no se va a desarrollar solita. No va a ser como una pastilla que me tengo que tomar cada 8 horas y decirme, confío en Dios, confío en Dios. Y me despierto y digo, confío en Dios. Así no voy a poder desarrollar la confianza en el Señor. Necesito sembrarla, regarla, poco a poco. Así sí se va a poder realizar. Así sí se va a poder quitar lo que se tiene que ir de nuestra vida. Y que tengamos la sinceridad y honestidad de evaluar nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Crecimos aprendiendo a hablar mal de otros todo el tiempo? Ahora estamos en la iglesia, nos acercamos al Señor y ahora solo cambiamos las palabras, pero sigo hablando mal de las otras personas y criticándolas. Entonces, no se ha quitado el árbol anterior. Cuando está algo del Señor, nunca va a hacer eso. Hablar mal de otros, criticar a otros. Si no, sería siempre el hablar con ese cariño y amor, misericordia con las demás personas. Pero ahí sería que revisemos cómo estamos nosotros. ¿Necesitamos el enojo para algunas cosas del Señor? ¿O no? Porque eso es diferente a actuar con algo que daña a otras personas. No tiene nada que ver una emoción como el enojo con el dañar a otros, con la fuerza. Son diferentes. Y es lo que necesitamos revisar en nuestra vida, tener esa honestidad con nosotros, como nuestro estilo de vida. Todos hemos hablado mal de otras personas alguna vez. Amén. Y eso lo hemos hecho todos. Porque nos lastimaron, porque algo pasó. Pero eso no es algo bueno para nuestra vida. Es lo que necesitamos cambiar. ¿Qué necesitaría hacer? Aprender a perdonar. Que se sanen qué heridas. Necesito revisar eso. Si no, voy a estar creando el mismo problema en cada lugar en el que me encuentre. Si yo no sé hablar con amabilidad y solo hablo criticando, a cada lugar al que vaya voy a criticar
Y eso va a crear lo contrario a lo que yo deseo. Si yo quiero que se acerquen a mí y nada más se alejan de mí, y quizá ni me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo. Y esa es la situación importante. La mayoría de veces no nos damos cuenta que eso está pasando. Porque yo así siempre crecía. Todo, por ejemplo, tal vez de niño, a cada cosa que hacía había una burla, por ejemplo. Y aprendí con eso, y cada vez que alguien me dice algo, pues ahí va una burla. Pero no porque yo quiera dañarlo, porque eso es normal para mí. Pero eso provoca otros problemas allá afuera. La gente no quiere estar conmigo. Llego a un lugar y se alejan. Están platicando, llego a un lugar y dejan de hablar. Y no es que los otros tengan que cambiar, pero yo puedo decir, ay, es que ni me quieren esas personas, faltos de amor, necesitan tener el amor de Dios en sus vidas. Pero justamente es que está el arbolito anterior que no se ha ido y que soy yo el que está causando ese inconveniente en el lugar donde estoy. ¿Qué necesito hacer? Que el Señor me guíe y vamos a arrancar esos árboles de la raíz para sembrar algo nuevo.